el domingo 30 de octubre hubo las elecciones en Brasil, ¿sí? Sí. Donde obviamente salió... Ustedes avísenme cuando estén enganchados, porque yo no sé por qué no tengo imagen de ustedes. Fueron las elecciones en Brasil, obviamente salió como ganador Lula, los que estaban eran Lula y Bolsonaro, con muy poquita diferencia, así que ahora vamos a hablar con un abogado, editor, presidente de la Asociación Nueva Resistencia, y vamos a estar en directo desde Brasil, que nos va a contar un poquito cómo Ya se lo vive allá tenemos todo. en línea, Yanni. Ya lo tenemos en línea. Bueno, como le estaba diciendo, chicos, es abogado, es editor, es presidente de la Asociación Nueva Resistencia. Tenemos comunicación directa con Brasil. Rafael Machado, buenas noches. Yanina Granda, Elías Bravos y el equipo de Mirada Nacional te saludan. ¿Cómo estás? Buenas noches. De nuevo estar hablando con ustedes, con el pueblo argentino. Gracias por la invitación. Yo espero que estén todos bien. Acá estamos bien y bueno, vamos a charlar un poco. Sí. Rafael, como estaba diciendo en la intro, que creo que vos no la escuchaste, el domingo 30 de octubre, el otro domingo, hubo elecciones en Brasil que estuvieron muy parejas. Estaba Lula contra Bolsonaro. Las elecciones estaban, ya te digo, el porcentaje fue muy poquito por la diferencia que ganó Lula, lo que realmente mostró un Brasil totalmente dividido, ¿sí? La pérdida de Bolsonaro, digamos, la pérdida de las elecciones de la Bolsonaro, hizo que sus seguidores, que sus fieles, no solamente cortaran las calles, las rutas, la autopista, sino que salieran a golpear los cuarteles militares pidiendo un golpe de Estado, ¿sí? Según tu lectura, ¿cuál es la situación hoy política y social de Brasil? Bueno, más allá de que Bolsonaro, por supuesto, bastante tensa, sí, lo que fue durante toda la semana, tensión. no ha reconocido que ha perdido en estas elecciones, por supuesto, ¿no? Sí. Bueno, Bolsonaro en sí mismo dio al pueblo comunicaciones y respuestas bastante contradictorias. Sí, él no asumió de una manera directa su pérdida, entonces así permitió que las personas tuvieran sus propias interpretaciones de los hechos. Sí. Ahora, la situación, hay una cierta tensión nacional, porque incluso, por ejemplo, el otro bando, sí, la izquierda, envió también a las calles sus grupos, sí, sus movimientos para intentar expulsar, en algunos lugares, expulsar los bolsonaristas de las calles, liberar carreteras, por ejemplo. Entonces, en San Paulo, por ejemplo, los sin techo, sí, que el movimiento de los sin techo, que pertenece al Partido Socialismo y Libertad, están haciendo grandes protestos, grandes manifestaciones, ateando fuego en cosas, etc. El clima es bastante tenso. Perdóname, Rafael, discúlpame. ¿Sí? Sé que Bolsonaro le ha pedido a sus seguidores, ¿sí?, que levantaran el corte de ruta y que manifestaran en forma pacífica. Sí, eso es verdad. Ni todos ellos obedecieron, ¿sí? Entonces, la situación es que ese movimiento en las calles no es algo que es así tan dependiente ahora de Bolsonaro, ¿sí? Las personas están se quedando decepcionadas con Bolsonaro, sí, quedando básicamente traicionadas, porque esperaban que Bolsonaro tuviera una posición más dura, ¿sí?, en esa situación, incluso porque no creen que hubo una pérdida, ¿sí? No creen en la derrota, creen que hubo una fraude en las elecciones. Eso te iba a decir, Bolsonaro no reconoce la derrota porque cree que es un fraude lo que pasó, un fraude electoral. Sí, la situación es que muchas personas del grupo de Bolsonaro, sí, de la base de Bolsonaro, creen que hubo fraude. Incluso hubo hace unas horas un en vivo en Argentina, porque ahora en Brasil es crimen dudar del resultado de las elecciones. Hubo un en vivo en Argentina explicando cómo se pasó esa fraude, cómo fue todo, etc. Entonces,
Ahora las personas están más convictas, los bolsonaristas están más convictas do que antes de que hubo fraude y no quieren que Lula suba al poder, ¿sí? Sí. Ahora, esto que estaban pidiendo, golpeando los seguidores de Bolsonaro, golpeando a los cuarteles militares, ¿sí? ¿Es que están pidiendo directamente este sector de Brasil, está pidiéndole a los militares un golpe de Estado? Bueno, eso es verdad. Hay un movimiento en defensa de lo que llaman la intervención federal, ¿sí? Porque ellos creen que hay en nuestra constitución una norma, un dispositivo que permite a los militares intervenir en el sentido de un golpe militar. Eso no es realidad, ¿sí? Nuestra constitución no permite eso. Es una interpretación un poco loca que hacen del texto constitucional, pero es una clase media, una pequeña clase media que cree, que confía en los militares, sí, que tiene una gran confianza en los militares, que creen que solo son los únicos que pueden arreglar las cosas en Brasil, porque no confían más en las instituciones, ¿sí? En el ejecutivo, en el legislativo, en el judiciario mucho menos, en las medias, en el Ministerio Público, etc. Pero los militares de hoy día, no es posible decir que son el mismo tipo de militares que había en Brasil en los años 60, ¿sí? Entonces... Clarísimo, eso, pero yo te pregunto, ante este pedido de este sector de Brasil, ¿sí? ¿Cuál es la postura que tienen los militares o las Fuerzas Armadas? Sí, la postura de los militares es básicamente de pedir que las personas hagan sus manifestaciones en paz, sí, en orden, sin trancar las calles, los caminos, pero que no vaya a haber intervención y no vaya a haber nada en ese sentido. Incluso los militares, y eso incluye, por ejemplo, al general Mourão, que era el vicepresidente de Brasil, ¿sí? El vice de Bolsonaro. Él reconoció la derrota muy antes de Bolsonaro, ¿sí? Entonces incluso fue a público, dijo que fueron derrotados, que es lamentable que Lula, por ser un ex presidiario, un ex criminal, que él va a gobernar a Brasil, pero que es necesario aceptar la derrota, reconocer los errores e intentar de nuevo en 4 años, ¿sí? Entonces, no solo él, pero el general Braga Neto, Santos Cruz y otros generales que son de la base de apoyo de Bolsonaro, todos ya fueron a público hace días para decir que reconocen la derrota y que no hay posibilidad, y que incluso eso es culpa de mentiras, de ideólogos y de influenciadores del bando de Bolsonaro, que inventaron la narrativa de que era posible pedir un golpe militar. Bien. Rafael, Elías Bravo te saluda. Buenas noches, Rafael. Gracias por salir, porque esto nos ayuda a esclarecer, digamos, en primera persona digamos, de corresponsales que están allá, que son de Brasil, y nos ayudan a entender mucho mejor que los medios de comunicación locales lo que está pasando, ¿no? Y te vamos a ir llevando por varios temas que son interesantes, porque Brasil marca en Latinoamérica, y sobre todo para Argentina, cuando marca un posicionamiento, repercute, influye y te obliga a acomodarte también, ¿no? Y te llevo a la economía y te quiero preguntar, tanto en la campaña como en los trascendidos y lo que se viene diciendo, me imagino, en el sector económico, ¿cuál es el plan de desarrollo económico que plantea Lula, o qué quiere cambiar en cuanto a lo que se venía haciendo Bolsonaro? ¿Hay un cambio profundo o el cambio está más en lo cultural y en lo social y no tanto en lo económico? Sí, buenas noches, excelente pregunta. El primer problema es lo siguiente. Hasta los últimos días de las elecciones, Lula no presentó ningún plan económico, ¿sí? La campaña del Partido de los Trabajadores
no presentó un plan, ¿sí? de gobierno, de futuro, etcétera. Sí, entonces se basaba básicamente en una posición de anti-Bolsonaro, ¿sí? Ahora están negociando los cargos, ¿sí? Entonces aún no hay certidumbre. Cuando se sepan los nombres de los futuros ministros tendremos un poco más de saber lo que va a pasar, pero por ahora, por ejemplo, parece que van a poner en la economía Enrique Meirelles. Enrique Meirelles fue el ministro de Lula en el primer gobierno de Lula, Sí. pero lo que él pide es que pueda también nombrar al presidente del Banco do Brasil y de la Caja Económica Federal y de Petrobras. Pero Meirelles es básicamente un ultraliberal, ¿sí? Así como Paulo Guedes. Claro. Entonces, no parece que va a haber grandes cambios. Es posible creer que van a intentar dar un poco más de atención a la cuestión de la asistencia social, Claro. sí, un poco más que Bolsonaro, pero en la cuestión, por ejemplo, de macroeconomía, de la cuestión de las empresas públicas, ¿sí? se va a seguir el mismo camino, incluso porque Meirelles es uno de los grandes defensores de la privatización de Petrobras, de la privatización de los correos y de otras grandes empresas públicas. Buenísima la respuesta. Eso clarifica y mucho. Y en cuanto a lo internacional, ¿a qué rol internacional o cuál es la estrategia internacional de inserción, de comercialización y de alianza de Brasil? ¿Pasa lo mismo con la economía? ¿Se va a continuar una dirección o va a haber un giro? ¿Se habla de eso en cuanto a lo internacional? En el internacional creo que va a haber más cambios porque Bolsonaro estaba bastante aislado, ¿sí? Sobre Bolsonaro, Brasil estaba básicamente sobre un cerco, ¿sí? Sí. De Estados Unidos, de Francia, de Alemania, a causa de la cuestión de la Amazonia, ¿sí? Claro. Entonces, Bolsonaro, Lula, ahora ya recibió apoyos, por ejemplo, de varias organizaciones no gubernamentales extranjeras. Noruega y Alemania ya dijeron que van a recomenzar la colaboración en la Amazonia, ¿sí? Entonces Alemania y Noruega van a volver a la Amazonia brasileña y Lula se va a la COP27 que va a ocurrir en unos días, ¿sí? Y al Foro Económico Mundial ya él fue invitado para dar a los participantes de Davos cuál va a ser su proyecto. Entonces, él posee un apoyo que es de aquella parte de la comunidad internacional que muchas personas llaman de globalistas, de élites mundiales, etc. Por supuesto que va a continuar los vínculos con BRICS, pero el punto es que Bolsonaro no tenía otras opciones. Entonces, sin opciones, parecía que iba a avanzar más con el proyecto de BRICS, ¿sí? Porque no podría más confiar en Estados Unidos con Biden allá, Claro. y también siempre atacado por Macron, por Scholz y por los otros, ¿sí? Pero Lula, él posee buen tránsito con todos y recibió el apoyo de Biden, de Macron, de todos esos. Entonces, el BRICS continúa, pero el pensamiento internacional del Partido de los Trabajadores, por ejemplo, con Celso Amorim, que fue el ministro de Relaciones Exteriores, etcétera, es de que lo que ellos entienden por multipolaridad es lo que los académicos entienden por multilateralismo. Claro. O sea, sí, la idea de reforzar las organizaciones internacionales como las organizaciones de las Naciones Unidas, OMS, etcétera, para hacer una gestión internacional integrada de cuestiones como las mudanzas climáticas, las pandemias, la Amazonia, etcétera. Perfecto, bueno, claro también. Y yo te hago la última, en esta línea también. ¿Cómo ven este entramado económico que evidentemente, más allá de los matices, va a continuar en una dirección? ¿Cómo ven América Latina? ¿Cómo la están mirando políticamente, pero sobre todo comercialmente? ¿Y cómo ven
a la Argentina. ¿Cómo se ve de allá Argentina? Sí, bueno, parece que uno de los temas que se está hablando bastante en Brasil es de una moneda común, ¿sí? Entonces es un punto que hay varias personas comentando ahora del equipo de Lula. Era ya un punto defendido por Paulo Guedes, entonces es otra continuación. No creo que es el momento cierto, yo creo que sería un error. Las economías de nuestro continente no están preparadas para una moneda común, sí, yo creo que había varios problemas en la implementación de algo así. Pero se habla, En decís. el Mercosur, sí, en el Mercosur yo creo que se va a ampliar algunos diálogos a causa de la facilidad de tránsito entre Lula y Fernández, ¿sí? Entonces, pero por lo menos esto es algo que tal vez se pueda sacar algo positivo. ¿Y Argentina se ve como un país complementario o como un país donde se compite? Se compite por los mercados Yo creo y los productos. Lo que parece ahora es que se ve a Argentina como un país complementar. Era interesante que Bolsonaro estaba con disposición, por ejemplo, de votar en favor de Brasil, de votar en favor de Argentina en BRICS. ¿Sí? Entonces, era una posición que en el pasado era contraria, ¿sí? Pero en esos últimos años parece que Brasil estaba asumiendo una posición más favorable a Argentina y su ingreso en BRICS. Yo creo que eso es algo que posiblemente no va a cambiar si Brasil va a seguir apoyando por lo menos esperamos, apoyando que Argentina ingrese en BRICS. Y en ese momento parece que Argentina es vista como una parcera, ¿sí? Perfecto. Bueno, Clarísimo. yo te ya. Dale, Rubia, Vos vos. estás, ¿no, Elías? Sí. Nicolás Albornoz te saluda. ¿Qué tal, Rafael? Bueno, muchas gracias por salir con nosotros. Yo te voy a llevar de vuelta a la economía en un primer paso. Así como lo describís vos, nosotros lo entendemos como un gobierno socialdemócrata, ¿no? Neoliberal en lo económico, liberal en ese sentido, pero con un sistema digamos, de asistencia social, de financiar, tal vez también digamos, como de emisión monetaria, alineado culturalmente a lo que es el globalismo, a las entidades internacionales, ¿no? Incluso lo que decís vos de esto de la moneda común a mí me remitió a pensar en el caso europeo, ¿no? En la zona euro, con el euro y cómo todas las economías de los países se tuvieron que ir ajustando a eso. Yo entendiendo esto así, te quería preguntar qué piensan los grupos económicos en Brasil, ¿no? Digo, o sea, desde la burguesía paulista hasta, por ejemplo, los bancarios como el Banco Bradesco, la minera Vale, los directivos de Petrobras. ¿Qué visión tienen de lo que puede llegar a pasar? O sea, ¿lo ven como una oportunidad, lo ven como un retroceso? Bueno, lo interesante es que casi todos los más importantes grupos económicos, especialmente en el sector financiero, apoyaron a Lula, ¿sí? Entonces, él recibió no solo el apoyo de Enrique Meireles, pero también, por ejemplo, de Arminio Fraga, que fue del gobierno de Fernando Henrique Cardoso, ¿sí? Y que básicamente fue el responsable por la privatización de Vale, por la privatización de la Compañía Siderúrgica Nacional. Recibió también apoyo de otros grandes economistas de la familia Setúbal, que controla el Banco Itaú, que es uno de los más grandes de América Latina, de Iberoamérica. Lula tuvo una charla, un encuentro, unos días antes de la segunda vuelta con grandes empresarios. Parece que ellos salieron convencidos, sí, creyendo que sería interesante la victoria de Lula. Entonces, por ahora lo que parece es que por ejemplo, van a seguir con una economía basada en el llamado tripé macroeconómico, ¿sí? Van a entender que
aumentar algunos gastos. Ahora Brasil tiene un techo de gastos, ¿sí? Van a mantener eso en algunos aspectos, en otros van a ampliar los gastos. Y bueno, en el primer gobierno Lula hubo una política de los llamados campeones nacionales, ¿sí? Que algunas empresas eran seleccionadas para recibir inversiones y oportunidades, etcétera. Y algunas personas esperan que se haga lo mismo hoy día. Que se repita eso. Sí, bueno, ahí, digamos, con lo que dijiste vos, como que refuerza esta teoría que tengo de un gobierno socialdemócrata, de la socialdemocracia, alineado, digamos, al sistema financiero internacional. Sin duda, o sea, me parece claro que están bancando esa. Y el sector productivo, el sector industrial, que es muy fuerte en Brasil, ¿qué es lo que está viendo esto? Porque nosotros te comento, siempre pensamos que, o sea, hay dos modelos económicos, uno basado en el negocio financiero y otro basado en el sector productivo. Como que siempre uno de los dos sectores de la economía es en el que se pone foco y en el que más se gana, y el otro es el que la tiene que pelear atrás. O sea, si tenés el sistema financiero como eje, o tenés el sistema productivo como eje, y a lo sumo el sistema financiero bancando la producción. Sí, bueno, en Brasil ahora básicamente el sector financiero está con Lula, y el sector, lo que había de sector productivo con Bolsonaro era básicamente el primario, sí, del agronegocio, de la agroexportación. El sector industrial en Brasil está bastante fraco, ¿sí? Eso es un gran problema. Hubo un proceso de desindustrialización que viene ya desde 30 años básicamente. Entonces, los grandes temas económicos que fueron debatidos entre las dos campañas, ¿sí? o la gran polarización económica que hubo fue entre los latifundiarios, ¿sí? Entre el sector de la agroexportación y el sector financiero, básicamente. Por ejemplo, la Federación de Industria de São Paulo, muchos de los empresarios apoyaron a Bolsonaro, pero sus movimentaciones no tuvieron el mismo impacto, la misma atención de la media que de esos otros sectores que ahora son los más grandes en Brasil. Bien. Bien, clarísimo. Yo, antes de despedirte, me quedé con algo y me dijiste por privado que ahora en Brasil era delito dudar que hubiese habido fraude en las elecciones. Sí, es verdad. ¿Y eso a partir de cuándo, Rafael, de hoy? De ayer, sí, el ministro Alexandre de Moraes, sí, que es el presidente del Tribunal Superior Electoral, que atribuyó a sí mismo poderes excepcionales y extraordinarios, ¿sí? Entonces, en ese campo hay un estado de excepción que iba a durar hasta el fin de las elecciones, pero bueno, ya es el 4 de noviembre y esos poderes, ¿qué permite esos poderes? Esos poderes del ministro Alexandre de Moraes permite que se censure contenidos en la internet y en la media que cuestione las narrativas, las verdades oficiales sobre las elecciones y sobre otros hechos, ¿sí? Entonces permite, por ejemplo, que se apague, que se delete grupos de Telegram o de Twitter o páginas o cuentas, etc. Y las personas en las calles que están protestando contra el resultado de las elecciones, él dijo que van a ser todas investigadas y van a ser punidas básicamente. Entonces es una situación, es posible decir que en una situación tan tensa, ¿sí? con tanta posibilidad de violencia, el más correcto sería recuar un poco, ¿sí? Intentar pacificar la situación y no prometer represión. Clarísimo. Rafael, muchísimas gracias por tu comunicación, por tu tiempo un viernes a la noche. Y bueno, te liberamos para que sigas con tu rutina. Muchísimas gracias por pasar por Mirada Nacional. Muchas gracias, buenas noches y mis saludos y abrazos al pueblo argentino.
Saludos y abrazos para Brasil también. Gracias. Bueno, pasó Rafael Machado, chicos, abogado, editor y presidente de la Asociación Nueva Resistencia. Clarísimo, ¿no, Elías? Le sacaste un título. Le sacó una noticia que por lo menos no estaba. Sí, no la teníamos, ¿no? La teníamos en cartera. Bien, terrible la situación en Brasil. Y la nota la apuntamos para salir de ese fanatismo a veces infantil que por lo menos desde el lado de la militancia se lleva con respecto a lo que pasa en otros países, que pareciera ser que hay buenos y malos, y ellos, este de los nuestros y el otro. No, son intereses que se están poniendo en juego. Por supuesto que el pueblo brasileño es el que es uno decís, este es mi hermano digamos, de Latinoamérica, estos son pueblos amigos. Pero en las decisiones económicas, si vos tenés el sector financiero, si vos tenés que el sector mediático, como decían la otra vez, apoya a Lula, si vos tenés que Lula no puso arriba de la mesa ningún plan económico, por algo será. Si te están diciendo, digamos, y en el análisis es que el sector económico y la dirección económica no cambia, que en esa dirección económica está atrás una vinculación todavía más fuerte con el globalismo, que sabemos que es un modelo colonial para Latinoamérica. Entonces no tenemos que festejar tanto, porque realmente tenemos que esperar a ver qué hace, porque tenemos que pensar siempre desde el interés nacional. Discúlpame compañero, el primero que fue a festejar, ni bien ganó el domingo 30, el lunes 31, el primero que estaba en Brasil para ir a festejar con Lula fue el presidente argentino Alberto Fernández. Sí. El día lunes llegó a Brasil a festejar con Lula su triunfo. Y ponele que la gente no sabe. Lo hace como en una competencia también con Cristina, a ver quién se acumula la victoria en una alianza donde se ve que estos bloques están emergiendo. Y en realidad sube con un país dividido, donde están golpeando la puerta de los cuarteles, donde lo que acá se vende como la derecha y el fascismo y todos los o sea, hijos de puta que están del lado de Bolsonaro, son pueblos, son laburantes, que es la mitad del país. O sea, que tenés un país que está a la mitad dividido y por cuestiones que no tienen que ver con lo estructural, porque como si la economía no es el problema, si lo que es el problema son cuestiones que tienen que ver más con la política y la disputa, donde las campañas no están para ver para dónde vamos, sino para pelearse contra el otro, realmente está en una situación complicada. Y hacer de eso, nosotros los argentinos tenemos que mirar el interés nacional. Compañero, ¿por qué no dejas un mensaje final y vamos a la tanda? Así a mí me gustaría cortar la comunicación y volver, porque estuve toda la nota ciega, así los puedo ver yo también y podemos interactuar mejor en el próximo bloque. Totalmente. Bueno, era eso. Esto es lo que está pasando en Brasil. El mensaje como argentinos que analizan la región y ven los movimientos, tienen que mirarlo siempre del interés nacional. Eso de pensar que somos todos lo mismo, no, porque después cuando tenés que ir a negociar, cuando te los encontrás defendiendo sus intereses también. Entonces me parece que hay que ser un poquito más maduros y empezar a ver cómo solucionamos también nuestros problemas y cómo aprovechamos como país en esa búsqueda de solución de problemas, que hay que ordenar y que si no lo ordenamos nosotros, Brasil también es un país influyente y pujante, y encima parece ser que la manija la agarró el sector financiero. Entonces hay que mirarlo desde el interés nacional.